La filosofía del rencor, o resentimiento en términos filosóficos, explora el sentimiento persistente de odio y resentimiento hacia alguien, a menudo acompañado de un deseo de venganza, debido a una percibida injusticia o daño. Esta emoción, aunque puede ser una respuesta natural a la traición o el sufrimiento, puede tener un impacto negativo en la salud emocional y las relaciones personales. La filosofía del rencor examina sus causas, consecuencias y posibles soluciones, ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo superar este sentimiento. El rencor como concepto filosófico. Nietzsche y la moral del rencor. Friedrich Nietzsche, en su obra La genealogía de la moral, analiza el rencor como un elemento fundamental de la moral de los esclavos. Esta moral, según Nietzsche, se caracteriza por una inversión de valores, donde la debilidad y el sufrimiento se interpretan como virtudes, y la fuerza y la grandeza como motivos de resentimiento. El resentimiento como obstáculo para la vida. Nietzsche ve el resentimiento como un obstáculo para la afirmación de la voluntad de poder y la búsqueda de la felicidad. Se considera que el resentimiento impide el desarrollo personal y la capacidad de superar los obstáculos. El resentimiento y la crítica social. El resentimiento también puede ser una herramienta para la crítica social, como lo demuestra la filósofa judía Judith Butler, quien ve en él un recurso para denunciar las injusticias y las desigualdades. El rencor en la psicología. Rencor como emoción intensa y persistente. En psicología, el rencor se entiende como un sentimiento profundo y duradero de ira y resentimiento. Es una emoción que puede afectar significativamente la salud emocional y las relaciones personales. El rencor y la salud mental. Aferrarse al rencor a largo plazo puede causar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y problemas de autoestima. El rencor y las relaciones interpersonales. El rencor puede dañar las relaciones interpersonales al generar conflictos, distanciamiento y dificultad para la comunicación. Superando el rencor. El perdón como herramienta para la superación. El perdón, aunque puede ser difícil, es considerado una herramienta importante para superar el rencor. Perdonar no significa olvidar el daño, sino liberarse del peso emocional que causa. La comprensión de la propia historia y los traumas. Entender la historia personal y los traumas que pueden haber contribuido al rencor puede ayudar a encontrar una mayor comprensión y aceptación de las propias emociones. La búsqueda de nuevas perspectivas y el diálogo. Buscar nuevas perspectivas sobre la situación que causó el rencor y el diálogo con los involucrados puede ayudar a resolver el conflicto y a encontrar una forma de reconciliación. La filosofía del rencor no es una corriente filosófica formalmente establecida, pero el concepto se puede analizar desde una perspectiva crítica sobre la forma en que el rencor influye en la conducta humana, la ética y la sociedad. Cuando se dice que el rencor es como es, se sugiere que esta emoción tiene una naturaleza persistente, difícil de cambiar, y que muchas veces se justifica o racionaliza por quienes lo sienten. El rencor, en este sentido, se vuelve una especie de filosofía de vida para algunas personas, una forma de relacionarse con los demás desde la memoria del daño, la herida emocional o la injusticia no resuelta. ¿De qué trata una filosofía del rencor? Emoción persistente. El rencor no es solo enojo momentáneo, sino una emoción duradera basada en una herida emocional. Justificación moral. Quien guarda rencor suele creer que su sentimiento está moralmente justificado, y puede usarlo como guía para actuar o juzgar. Identidad y memoria. El rencor puede integrarse en la identidad personal, soy así porque me hicieron esto, y mantenerse mediante la memoria selectiva del daño. Contrapunto ético. Muchas filosofías, como el estoicismo, el cristianismo o el budismo, proponen el perdón o la compasión como virtud frente al rencor. Si alguien desarrolla una filosofía del rencor, está tomando el resentimiento como una base para interpretar el mundo, justificando sus decisiones y actitudes a partir de ofensas pasadas. La filosofía del rencor no fue creada formalmente por ningún filósofo específico como una corriente sistemática. Sin embargo, hay pensadores que han reflexionado profundamente sobre el rencor y el resentimiento, como emociones humanas que influyen en la ética, la moral y la política. Entre ellos destacan Friedrich Nietzsche, Max Scheler, y Jean-Paul Sartre. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. ¿Por qué habló del rencor? Nietzsche analizaba cómo las emociones negativas, como el rencor, resentimiento, moldeaban la moral de las personas débiles o reprimidas. ¿Cómo lo desarrolló? En su obra La genealogía de la moral, Nietzsche plantea que las personas que no pueden actuar directamente contra el daño que han recibido desarrollan un resentimiento interno.
Este resentimiento se convierte en una moral de esclavos, que valora cosas como la humildad y la obediencia como virtudes solo porque no pueden permitirse el poder o la fuerza. Conclusión. Para Nietzsche, el rencor no es solo una emoción, sino una fuerza que transforma la moral humana, creando valores que esconden debilidad. Max Scheler, 1874-1928. ¿Por qué habló del rencor? Scheler escribió una crítica directa a Nietzsche, también usando el término francés ressentiment, pero con un enfoque fenomenológico y ético. ¿Cómo lo desarrolló? En su ensayo El resentimiento en la moral, analiza cómo ciertas personas no pueden perdonar o aceptar su inferioridad frente a otros, y por eso desarrollan un sistema de valores invertido, despreciando lo que en realidad desean o envidian. Conclusión. Scheler creía que el rencor distorsiona el juicio moral y genera una falsa superioridad moral. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. ¿Por qué habló del rencor? Sartre exploró el rencor en términos de la libertad individual y la responsabilidad. En sus obras habla de cómo las personas se autodefinen a través de las emociones, incluyendo el rencor. ¿Cómo lo desarrolló? Desde el existencialismo, Sartre muestra que el rencor puede ser una forma de evadir la libertad, culpando al pasado o a los otros por lo que uno es. Entonces, ¿quién creó la filosofía del rencor? No hay un creador único. Pero Nietzsche fue el primero en tratar el rencor como un fenómeno filosófico profundo, y Scheler y otros lo desarrollaron después. No es una doctrina establecida, sino un conjunto de ideas críticas sobre cómo el resentimiento puede llegar a fundamentar una visión del mundo y de la moral. La filosofía del rencor, entendida como la manera de pensar y actuar basada en el resentimiento o el daño sufrido, puede ayudarnos o perjudicarnos, dependiendo de cómo se maneje. No es enteramente buena o mala, pero tiene consecuencias éticas, psicológicas y sociales. ¿Nos ayuda? Sí, pero con límites. ¿Por qué y cómo ayuda? Reconocimiento del daño. El rencor puede alertarnos de una injusticia real. Nos permite reconocer que algo estuvo mal y no debe repetirse. Defensa emocional. Protege nuestra dignidad cuando nos han herido y puede darnos fuerza para no permitir abusos futuros. Motivación para el cambio. En algunos casos, el rencor puede inspirar luchas sociales o personales contra la opresión o el maltrato. Por ejemplo, movimientos sociales nacen del dolor y del resentimiento colectivo. ¿Es mala? Sí, si se vuelve una forma de vida. ¿Por qué puede ser perjudicial? Nos estanca. El rencor no resuelto nos ata al pasado, impide el perdón, la sanación y el crecimiento personal. Distorsiona la moral. Como dijo Nietzsche, puede llevar a crear valores falsos basados en la negación del otro, despreciar lo que no podemos tener. Rompe relaciones. El rencor sostenido afecta la empatía, el diálogo y las conexiones humanas. Nos enferma emocionalmente. Puede causar ansiedad, depresión y amargura. ¿Entonces es buena o mala? Depende de su uso. Constructivo. Si el rencor se reconoce, se procesa, y se transforma en acción ética o en sanación, puede tener un valor positivo. Destructivo. Si se convierte en una filosofía de vida, en odio prolongado, o en justificación de violencia, es claramente dañino. La filosofía del rencor puede ayudarnos a no olvidar lo injusto, pero no debe gobernar nuestra vida. Su valor depende de cómo lo enfrentamos. Si lo superamos, maduramos. Si lo alimentamos, nos destruye. La filosofía del rencor, más que algo que hizo algo como una persona, es una forma de pensar basada en el resentimiento que ha influido en la moral, la política y la vida personal. ¿Qué hizo la filosofía del rencor? Modificó cómo juzgamos el bien y el mal. Introdujo una moral basada en la reacción contra el poder, el éxito o la fuerza. Inspiró críticas sociales y movimientos. En muchas personas oprimidas, el rencor contra la injusticia llevó a la lucha por derechos y dignidad. Deformó valores en algunos casos. Llevó a despreciar lo que no se puede tener, como riqueza o poder, no por ética, sino por frustración. ¿Por qué hizo eso? Como defensa psicológica. El rencor surge cuando alguien sufre una ofensa o humillación y no puede devolverla directamente. Como mecanismo social. Personas o grupos con menos poder desarrollan una visión del mundo donde los malos son los que tienen poder, éxito o fuerza. ¿Cómo lo hizo? A través de la moral del resentimiento, Nietzsche. Se invirtieron los valores. Lo débil se llamó bueno, lo fuerte malo. A través de la cultura y religión. Muchas religiones y sistemas morales han adoptado valores como la humildad, la obediencia o el sufrimiento como virtudes, lo que puede ser una forma de responder al rencor social. Ejemplo claro. Una persona pobre y humillada podría decir, los ricos son malos, yo soy mejor porque sufro y soy humilde. Este pensamiento no nace siempre de principios, sino del dolor transformado en rencor.